La señora de Cambremer trataba de distinguir qué traje llevaban las dos primas. En cuanto a mí, no dudaba que aquellos trajes eran privativos de ellas, no sólo en el sentido en que la librea de cuello rojo o de solapas azules pertenecía antaño exclusivamente a los Guermantes y a los Condé, sino más bien como el plumaje es para un pájaro no sólo un ornato de su belleza, sino una prolongación de su cuerpo. El vestir de aquellas dos mujeres me parecía como una materialización nívea o matizada de su actividad interior, y, al igual que los ademanes que había visto hacer a la princesa de Guermantes y que no había dudado de que correspondiesen a una idea oculta, las plumas que bajaban de la frente de la princesa y el corpiño deslumbrador y recamado de su prima parecían tener una significación, ser para cada una de las dos mujeres un atributo que sólo a ellas pertenecía y cuyo significado hubiera querido conocer yo. El ave del paraíso me parecía inseparable de la una como el pavo real de Juno, y no pensaba que ninguna mujer pudiese usurpar el corpiño recamado de la otra, como no podría usurpar la égida centelleante y franjeada de Minerva. Y cuando volvía los ojos a aquella platea, más aún que al techo del teatro pintado de frías alegorías, era como si hubiese entrevisto, gracias al desgarramiento milagroso de las nubes ordinarias, la asamblea de los dioses en trance de contemplar el espectáculo de los hombres, bajo un toldo rojo, en un luminoso claro, entre dos pilares del cielo. Contemplaba aquella apoteosis momentánea con una turbación que mezclaba de paz el saberme ignorado de los inmortales. Verdad era que la duquesa me había visto una vez con su marido, pero seguramente no debía de acordarse de ello, y no me dolía que se encontrase, por el lugar que ocupaba en la platea, mirando a las madréporas anónimas y colectivas del público de la orquesta, porque sentía mi ser dichosamente disuelto en medio de ellas, cuando en el momento en que, en virtud de las leyes de la refracción, fue sin duda a pintarse en la corriente impasible de los dos ojos azules la forma confusa del protozoario desprovisto de existencia individual que yo era, vi que una claridad los iluminaba. La duquesa, trocada de diosa en mujer y pareciéndome de pronto mil veces más hermosa, alzó hacia mí la mano, enguantada de blanco, que tenía apoyada en la barandilla del palco, la agitó en señal de amistad. Mis miradas se sintieron transidas por la incandescencia involuntaria y por los fuegos de los ojos de la princesa, que sin querer los había hecho entrar en conflagración con sólo moverlos para tratar de ver a quién acababa de saludar su prima, y ésta, que me había reconocido, hizo llover sobre mí el aguacero deslumbrante y celestial de su sonrisa. Ahora, todas las mañanas, mucho antes de la hora en que ella salía, yo, dando un gran rodeo, iba a postarme en la esquina de la calle por donde ella solía bajar, y cuando me parecía cercano el momento de su paso, volvía a subir la calle con expresión distraída, mirando en dirección opuesta y alzando hacia ella los ojos en cuanto llegaba a su lado, pero como si en modo alguno hubiera esperado verla, incluso los primeros días, para estar más seguro de encontrarla, esperaba delante de la casa, y cada vez que la puerta cochera se abría, dejando pasar sucesivamente tantas personas que no eran la que yo esperaba, su batir se prolongaba inmediatamente en mi corazón, en oscilaciones que tardaban mucho tiempo en calmarse, porque jamás un fanático de una gran comedianta a quien no conoce, al ir a esperar en un pie como una grulla la salida de los artistas, jamás una multitud exasperada o idólatra reunida para insultar o llevar en triunfo al condenado o al gran hombre que creen a punto de pasar cada vez que se oye llegar algún rumor del interior de la prisión o del palacio, se sintieron tan conmovidos como yo lo estaba, esperando la salida de aquella gran dama que, ataviada sencillamente, sabía, con la gracia de su porte, por completo diferente del empaque que tenía cuando entraba en un salón o en un palco, hacer de su paseo matinal, para mí, sólo ella en el mundo se paseaba, todo un poema de elegancia y el más fino ornato, la más curiosa flor del buen tiempo. Pero, al cabo de 3 días, para que el portero no pudiera darse cuenta de mis manejos, me fui mucho más allá, hasta un punto cualquiera del recorrido habitual de la duquesa. A menudo, antes de aquella noche del teatro, hacía yo breves salidas antes del almuerzo, cuando hacía buen tiempo. Si había llovido, a la primera clara bajaba a dar una vuelta, y de pronto,
por la acera húmeda todavía que la luz cambiaba en laca de oro, en la apoteosis de una encrucijada, espolvoreada de una neblina que reahoga y dora el sol, veía llegar una colegiala seguida de su institutriz o a una lechera con sus manguitos blancos. Me quedaba sin movimiento, con una mano contra el corazón, porque se lanzaba ya hacia una vida extraña. Trataba de recordar la calle, la hora, la puerta en que la muchachita, a quien algunas veces seguía, había desaparecido sin volver a salir. Felizmente, la fugacidad de estas imágenes acariciadas y que me proponía hacer por ver de nuevo impedía que se fijasen fuertemente en mi corazón. Así y todo, me sentía menos triste por estar enfermo, por no haber tenido nunca aún valor para ponerme a trabajar, a empezar un libro. Me parecía más agradable habitar la tierra, más interesante recorrer la vida desde que veía que las calles de París, como los senderos de Balbec, estaban floridas de esas bellezas desconocidas que tan a menudo había tratado yo de hacer surgir de los bosques de Meseglís, y cada una de las cuales excitaba un deseo voluptuoso que sólo ella parecía capaz de saciar. Al volver de la ópera cómica, había añadido para el día siguiente, a las que desde hacía algunos días deseaba volver a encontrar, la imagen de la señora de Guermantes, con su alto peinado de cabellos rubios y ligeros, con la ternura prometida en la sonrisa que me había dirigido desde la platea de su prima. Seguiría el camino que Francisca me había dicho que tomaba la duquesa, y trataría, sin embargo, para volver a encontrar a dos muchachitas a quienes había visto la antevíspera, de no perder la salida de un curso y de una catequesis. Pero, mientras tanto, de un tiempo en tiempo, volvía a mí la centelleante sonrisa de la señora de Guermantes, la sensación de dulzura que esa sonrisa me había dado, y sin saber a ciencia cierta lo que hacía, intentaba ponerlas, como una mujer mira el efecto que haría en un traje un determinado género de botones de pedrería que acaban de darle, a par de las ideas novelescas que poseía desde hacía tiempo y que la frialdad de Albertina, la partida prematura de Gisela y antes de esto la separación deseada y demasiado prolongada de Gilberta habían liberado. La idea, por ejemplo, de ser querido por una mujer, de tener una vida en común con ella. Después era la imagen de una u otra de las dos muchachitas lo que acercaba a esas ideas, a las cuales inmediatamente después trataba de adaptar el recuerdo de la duquesa. Al lado de esas ideas, el recuerdo de la señora de Guermantes en la ópera cómica era muy poca cosa. Una estrellita junto a la larga cauda de su cometa flamante. Además, conocía muy bien esas ideas mucho antes de conocer a la señora de Guermantes. El recuerdo, en cambio, lo poseía imperfectamente, se me escapaba a ratos. Fue durante las horas en que, de ser flotante en mí con el mismo título que las imágenes de otras mujeres bonitas, pasó poco a poco a ser una asociación única y definitiva, exclusiva de cualquier otra imagen femenina, con mis ideas novelescas tan anteriores a él. Fue durante esas horas en que mejor lo recordaba, cuando hubiera debido tratar de saber exactamente qué recuerdo era ese, pero entonces no sabía la importancia que iba a tomar para mí. Era dulce, solamente como una primera cita de la señora de Guermantes en sí mismo. Era el primer esbozo, el único verdadero, el único trazado conforme a la vida, el único que fuese realmente la señora de Guermantes, durante las escasas horas en que tuve la dicha de guardarlo sin saber concederle atención. Debía ser muy encantador, sin embargo, este recuerdo, ya que a él, libremente aún en aquel momento, sin prisa, sin fatiga, sin asomo de necesidad ni de ansia, tornaban siempre mis ideas de amor. Luego, a medida que esas ideas lo fijaron más definitivamente, tomó de ellas mayor fuerza, pero se tornó más vago en sí mismo. Bien pronto no supe ya volver a encontrarlo, y sin duda lo deformaba por completo en mis ensueños, puesto que cada vez que veía a la señora de Guermantes comprobaba una divergencia, diferente siempre, por lo demás, entre lo que había imaginado y lo que veía. Todos los días ahora, por cierto, en el momento en que la señora de Guermantes desembocaba por lo alto de la calle, distinguía aún su elevada estatura, aquel rostro de clara mirada bajo una cabellera ligera, cosas todas por las que estaba yo allí. Pero en desquite, algunos segundos más tarde, cuando, habiendo apartado los ojos en otra dirección, porque pareciese que no esperaba este encuentro que había venido a buscar, los alzaba hacia la duquesa en el momento en que llegaba al mismo nivel de la calle que ella. Lo que entonces veía eran unas huellas rojas que no sabía si se debían a la acción del aire o a la caparrosa en
en un semblante desagradable, que, con un gesto muy seco y distante de la amabilidad de la noche de Fedra, respondía al saludo que yo le dirigía cotidianamente con expresión de sorpresa y que no parecía agradarle. Así y todo, al cabo de unos días en que el recuerdo de las dos muchachitas luchó con varia suerte por el dominio de mis ideas amorosas con el de la señora de Guermantes, fue éste, como por sí mismo, el que acabó por renacer más a menudo, mientras que sus competidores se eliminaban por sí solos. Sobre él fue sobre quien acabé por haber transferido voluntariamente aún, en suma, y como por elección y por gusto, todos mis pensamientos de amor. Ya no pensé más en las muchachitas del catecismo ni en una determinada lechera, y sin embargo no esperé ya volver a encontrar en la calle lo que había ido a buscar a ella, ni la ternura prometida en el teatro en una sonrisa, ni la silueta y el claro semblante bajo la cabellera rubia, que no eran tales sino de lejos. Ahora no hubiera podido decir siquiera cómo era la señora de Guermantes, en qué la reconocía, pues todos los días, en el conjunto de su persona, el semblante de diferente, como el traje y el sombrero. Porque un día, al ver llegar de frente, bajo una capota malva, un dulce y terso semblante de encantos repartidos con simetría en torno a dos ojos azules, y en el cual la línea de la nariz parecía reabsorbida, sabía yo, con una conmoción de júbilo, que no volvería a casa sin que la señora de Guermantes se fijase en mí, porque sentía la misma turbación, afectaba la misma indiferencia, apartaba los ojos de la misma manera distraída que la víspera, al ver la aparición de perfil en una bocacalle y bajo una toca azul marino, de una nariz en forma de pico de pájaro, el escorzo de una mejilla roja, interrumpido por un ojo penetrante, como una divinidad egipcia. Una vez no fue sólo una mujer con pico de pájaro lo que vi, sino algo como un verdadero pájaro. El traje y hasta el gorrito de la señora de Guermantes eran de pieles, y como no dejaban así ver el menor asomo de tela, parecía naturalmente envuelta en piel, como ciertos buitres cuyo plumaje espeso, unido, leonado y suave, tiene la apariencia de una especie de pelo. En medio de este plumaje natural, la cabecita encorvaba su pico de pájaro y los ojos saltones eran penetrantes y azules. Tal día volvía de pasear la calle arriba y abajo durante varias horas sin descubrir a la señora de Guermantes, cuando de pronto, en el fondo de una lechería escondida entre dos hoteles en aquel barrio aristocrático y popular, se destacaba el rostro confuso y nuevo de una mujer elegante que estaba haciendo que le enseñasen unos suizos, y antes de que yo hubiese tenido tiempo de entreverla, como un relámpago que hubiera tardado menos tiempo en llegar hasta mí que el resto de la imagen, venía a herirme la mirada de la duquesa. Otra vez, al no encontrarla y oír que daban las 12, comprendía que no valía la pena de seguir esperándola, y emprendía de nuevo, tristemente, el camino de casa, y ensimismado en mi decepción al contemplar, sin verlo, un coche que se alejaba, comprendía de repente que la inclinación de cabeza que una dama había hecho desde la portezuela era para mí, y que aquella dama, cuyos rasgos deshechos y pálidos, o por el contrario tensos y vivos, componían bajo un sombrero redondo al pie de una alta aigrette el rostro de una extranjera que yo había creído no reconocer. Era la señora de Guermantes, a la que había dejado que me saludase sin responderle siquiera, y algunas veces la encontraba al volver en el rincón de la portería, donde el detestable portero, cuyas investigadoras ojeadas aborrecía yo, estaba haciéndole grandes saludos y también, sin duda, informándola, porque todo el personal de los Guermantes, disimulado tras los visillos de las ventanas, espiaba, temblando, el diálogo que no oía, y a consecuencia del cual no dejaba la duquesa de privar de sus salidas a tal o cual criado a quien el chismoso del portero había vendido. Por todas las apariciones sucesivas de los diferentes semblantes que ofrecía la señora de Guermantes, semblantes que ocupaban una extensión relativa y variada, tan pronto estrecha como vasta, en el conjunto de su tocado, mi amor no se había adherido a tal o cual de aquellas parcelas cambiantes de carne y de tela que ocupaban, según los días, el lugar de las demás, y que ella podía modificar y renovar casi por entero sin alterar mi turbación, porque al través de ellas, a través del cuello nuevo, de la mejilla desconocida, sentía yo que era siempre la señora de Guermantes. Lo que yo quería era la persona invisible que ponía en movimiento todo aquello,
era ella, cuya hostilidad me afligía, cuya proximidad me trastornaba, cuya vida hubiese querido captar, expulsando de ella a sus amigos. Podía enarbolar una pluma azul u ostentar un color arrebolado sin que sus acciones perdiesen para mí en importancia. Si por mí mismo no me hubiese dado cuenta de que la señora de Guermantes estaba harta de encontrarse conmigo todos los días, lo hubiera echado de ver por la cara llena de frialdad, de reprobación y de lástima que ponía Francisca cuando me ayudaba a arreglarme para estas salidas matinales. Desde el momento en que le pedía mis avíos sentía alzarse un viento contrario en los rasgos contraídos y cansados de su rostro. Ni siquiera intentaba ganar su confianza, dándome clara cuenta de que no lo conseguiría. Tenía Francisca, para saber inmediatamente cuánto de desagradable podía ocurrirnos a mis padres y a mí, un poder cuya naturaleza ha permanecido siempre para mí oscura. Quizás no fuese sobrenatural y hubiera podido explicarse por medios de información que eran privativos de ella. Así se enteran algunos pueblos salvajes de ciertas noticias muchos días antes de que el correo las haya llevado a la colonia europea, y que les han sido transmitidas no por la telepatía, sino de colina en colina, con ayuda de hogueras. Así, en el caso particular de mis paseos, es posible que la servidumbre de la señora de Guermantes hubiese oído a la señora expresar su fastidio al encontrarme inevitablemente en su camino y habrían repetido estas frases a Francisca. La verdad es que, aunque mis padres hubieran podido poner a mi servicio otra persona en lugar de Francisca, yo no hubiera ganado nada con ello. Francisca, en cierto sentido, era menos sirvienta que los demás, por su manera de sentir, de ser buena y compasiva, de ser dura y orgullosa, de ser aguda y limitada, de tener la piel blanca y las manos coloradas. Era la señorita de pueblo, cuyos padres estaban bien por su casa, pero que al arruinarse se habían visto obligados a hacerla cambiar de condición. Su presencia en nuestra casa equivalía al aire del campo y a la vida social en una granja de hace 50 años, transportados a nuestro ambiente merced a un modo de viaje inverso, en que es el veraneo lo que va hacia el viajero, como la vitrina de un museo regional, con esas curiosas obras que los campesinos ejecutan aún y guarnecen de pasamanería en ciertas provincias. Nuestro piso parisiense estaba decorado por las palabras de Francisca, inspiradas por un sentimiento tradicional y local y obedientes a reglas antiquísimas, y sabía trazar de nuevo en ellas, como con hilos de color, los cerezos y los pájaros de su infancia, la cama en que había muerto su madre y que ella veía aún. Mas, a pesar de esto, desde el punto en que había entrado en París a nuestro servicio había compartido, y con más razón lo hubiera hecho cualquiera otro en su lugar, las ideas, las jurisprudencias de interpretación de los criados de los demás pisos, recobrándose del respeto que estaba obligada a testimoniarnos, repitiéndonos las groserías que la cocinera del piso cuarto decía a su señora, con tal satisfacción de criada que, por primera vez en nuestra vida, sintiendo una especie de solidaridad con la detestable inquilina del piso cuarto, nos decíamos que acaso, en efecto, fuésemos amos. Esta alteración del carácter de Francisca era quizás inevitable. Ciertas existencias son tan anormales que fatalmente tienen que engendrar determinados defectos, tal la que llevaba el rey en Versalles entre sus cortesanos, tan extraña como la de un faraón o la de un dogo, y todavía más que la del rey, la vida de los mismos cortesanos. La de los criados es, sin duda, más extrañamente monstruosa aún, monstruosidad que solamente la fuerza de la costumbre nos cela, pero, hasta en detalles más particulares, todavía me hubiera visto condenado, aun cuando hubiese despedido a Francisca, a conservar la misma criada, porque otros varios pudieron entrar más tarde a mi servicio, provistos ya de los defectos generales de los sirvientes, no por eso dejaban de sufrir a mi lado una rápida transformación. Como las leyes de ataque rigen las de la parada, todos, para no ser heridos por las asperezas de mi carácter, practicaban en el suyo un entrante idéntico, y en el mismo lugar, y en desquite, se aprovechaban de mis lagunas para instalar en ellas sus avanzadas. Yo no conocía esas lagunas, como tampoco los salientes a que su hueco daba lugar, precisamente porque eran tales lagunas, pero mis criados, al echarse a perder poco a poco, me las revelaron. Por sus defectos invariablemente adquiridos, conocí mis defectos naturales y adquiridos. Su carácter me presentó a modo de una prueba negativa el mío.
Mi madre y yo nos habíamos burlado mucho en otro tiempo de la señora Sacerat, que decía, al hablar de sus criados, esa casta, esa especie. Pero debo decir que la razón por que no había tenido yo lugar de desear la sustitución de Francisca por otra criada era que esa otra hubiera pertenecido tanto como ella, e inevitablemente a la casta general de los criados y a la especie particular de los míos. Volviendo a Francisca, en mi vida he sentido una humillación sin haber encontrado previamente a punto en el rostro de Francisca muestras de conmiseración, y si cuando, en mi cólera de ser compadecido por ella, trataba de pretender que, por el contrario, había alcanzado un triunfo, mis mentiras iban inútilmente a estrellarse contra su incredulidad respetuosa pero visible, y contra la conciencia que de su infalibilidad poseía, porque Francisca sabía la verdad, se la callaba y hacía solamente una ligera mueca con los labios, como si todavía tuviese la boca llena y diese fin a un buen bocado. Se la callaba. Por lo menos eso he creído durante mucho tiempo, porque en aquella época me figuraba aún que era por medio de palabras como se enseña a los demás la verdad. Hasta las palabras que me decían depositaban tan bien su significación inalterable en mi sensible espíritu que ya no creía posible que una persona que me hubiese dicho que me quería no me quisiese, ni más ni menos que la propia Francisca no hubiera podido dudar, después de haberlo leído en un periódico, de que un sacerdote o un señor cualquiera fuese capaz de enviarnos gratuitamente, en respuesta a una petición dirigida por correo, un remedio infalible contra todas las enfermedades, o un medio de centuplicar nuestras rentas. En cambio, si nuestro médico le daba la más sencilla pomada contra el catarro de cabeza, ella, tan dura para los sufrimientos más fuertes, gemía por lo que había tenido que sorber, asegurando que aquello le pelaba las narices y que ya no sabía aún a dónde vivir. Pero Francisca fue la primera que me dio el ejemplo, que no había de comprender yo hasta más tarde, cuando hubo vuelto a dármelo de nuevo y más dolorosamente, como se verá en los últimos volúmenes de esta obra, una persona que me era más querida, de que la verdad no necesita ser dicha para que se manifieste, y que acaso sea posible recogerla con más seguridad sin esperar las palabras y aun sin hacer el menor caso de ellas, en mil signos exteriores, incluso en ciertos fenómenos invisibles, análogos en el mundo de los caracteres a lo que son, en la naturaleza física, los cambios atmosféricos. ¿Acaso hubiera podido sospecharlo, ya que a mí mismo me ocurría entonces con frecuencia decir cosas en que no había ni asomos de verdad, en tanto que la manifestaba en tantas involuntarias confidencias de mi cuerpo y de mis actos, confidencias que eran perfectamente interpretadas por Francisca? Hubiera podido sospecharlo acaso, mas para ello habría sido preciso que hubiese sabido que a veces era mentiroso y trapacero. Ahora bien, la mentira y la trapacería eran, en mí como en todo el mundo, impuestas de una manera tan inmediata y contingente y para su defensiva por un interés particular que mi espíritu, fijo en un hermoso ideal, dejaba que mi carácter llevase a cabo en la sombra esas necesidades urgentes y mezquinas y no se desviaba para percibirlas. Cuando Francisca a la noche se mostraba amable conmigo, me pedía permiso para sentarse en mi habitación, me parecía que su rostro se tornaba transparente y que veía en toda ella la bondad y la franqueza. Pero Jupien, que tenía partes de indiscreción que no conocía hasta más tarde, reveló después que Francisca decía de mí que no valía lo que la cuerda con que me ahorcasen y que había tratado de hacerle todo el daño posible. Estas palabras de Jupien tiraron inmediatamente ante mí en una tinta desconocida una prueba de mis relaciones con Francisca tan diferente de aquella en que a menudo me complacía en descansar mis miradas y en que, sin la más ligera indecisión, Francisca me adoraba y no perdía ocasión de elogiarme, que comprendí que no es sólo el mundo físico el que difiere del aspecto en que lo vemos, que toda realidad es acaso tan desemejante de la que creemos percibir directamente, como los árboles, el sol y el cielo serían por completo diferentes de lo que son, si fuesen conocidos por seres dotados de ojos constituidos diferentemente que los nuestros, o que poseyesen para ese menester otros órganos que no fuesen los ojos, y que diesen otros equivalentes no visuales de los árboles, del cielo y del sol. Tal cual fue esta brusca escapada que me abrió una vez que Jupien hacia el mundo real me espantó. Y eso que sólo se trataba de Francisca,
de quien apenas me cuidaba. ¿Ocurría lo mismo en todas las relaciones humanas? ¿A qué desesperación podría llevarme esto un día si ocurría lo mismo en el amor? Ese era el secreto del porvenir. Entonces todavía no se trataba más que de Francisca. ¿Pensaba ésta sinceramente lo que había dicho a Jupián? ¿Lo había dicho solamente por encismar a Jupián conmigo? ¿Acaso porque no tomásemos a la chica de Jupián para sustituirla a ella? Lo cierto es que comprendí la imposibilidad de saber de una manera directa y segura si Francisca me quería o me detestaba, y así fue ella la primera que me dio la idea de que una persona no está, como yo había creído, clara e inmóvil ante nosotros, con sus cualidades, con sus defectos, sus proyectos, sus intenciones respecto a nosotros, como un jardín que está uno mirando con todos sus arriates a través de una verja, sino que es una sombra en que jamás podremos penetrar, para la cual no existe conocimiento directo, tocante a la cual nos forjamos numerosas creencias con ayuda de palabras e incluso de acciones que, tanto unas como otras, solo nos dan informes insuficientes y por lo demás contradictorios. Una sombra en la que podemos alternativamente imaginarnos con tanta verosimilitud que brillan el odio como el amor. ¿Tenía yo verdadero amor a la señora de Guermantes? La mayor dicha que hubiese podido pedir a Dios habría sido que hiciera abatirse sobre ella todas las calamidades y que, arruinada y desacreditada, despojada de todos los privilegios que me separaban de ella, sin tener ya casa en que habitar ni gente que consintiera en saludarla, viniese a pedirme asilo. Me lo imaginaba haciéndolo, e inclusive las noches en que algún cambio de atmósfera o de mi propia salud traían a mi conciencia algún rollo olvidado en que yacían inscritas impresiones de otro tiempo, en lugar de aprovechar las fuerzas de renovación que acababan de nacer en mí, en lugar de emplearlas en descifrar en mí mismo pensamientos que ordinariamente se me escapaban, en lugar de ponerme por fin al trabajo, prefería hablar en voz alta, pensar de una manera animada, exterior, que no era sino un razonar y una gesticulación inútiles, toda una novela puramente de aventuras, estéril y falta de verdad, en que la duquesa, reducida a la miseria, venía a implorarme a mí, que, a consecuencia de circunstancias inversas, había llegado a ser rico y poderoso. Y cuando había pasado así varias horas imaginándome circunstancias, pronunciando las frases que diría la duquesa al acogerla bajo mi techo, la situación seguía siendo la misma. Yo había escogido en la realidad precisamente para quererla a la mujer que reunía acaso más ventajas diferentes y ante cuyos ojos, por lo mismo, no podía esperar llegar a tener ningún prestigio, ya que ella era tan rica como el más rico que no hubiera sido noble, sin contar con aquel encanto personal que la ponía de moda, que hacía de ella, entre todas, una especie de reina. Sentía yo que le desagradaba con ir todas las mañanas a su encuentro, más aún cuando hubiese tenido valor para pasarme 2 o 3 días sin hacerlo. Es posible que la señora de Guermantes no hubiese reparado en esta abstención, que hubiera representado para mí un sacrificio tan grande, o que la hubiera atribuido a algún impedimento independiente de mi voluntad, y, en efecto, no hubiera podido conseguir dejar de ir por su camino, como no fuera arreglándome de la suerte que me encontrase en la imposibilidad de hacerlo, ya que la necesidad, sin cesar renaciente, de encontrarme con ella, de ser por un instante objeto de su atención, la persona a quien dirigía su saludo, esa necesidad era más fuerte que el fastidio de enojarla. Hubiera sido preciso que me alejase por algún tiempo. Me faltaba el valor. Pensé en ello un instante. A veces decía a Francisca que hiciese mis maletas e inmediatamente después que las deshiciese, y como el demonio del remedo y de no parecer anticuado altera la forma más neutral y más segura de uno mismo, Francisca, tomando la expresión del vocabulario de su hija, decía de mí que estaba chalado. No le hacía ninguna gracia, decía que yo me columpiaba siempre, porque usaba, cuando no quería rivalizar con los modernos, el lenguaje de Saint-Simon. Verdad es que aún le hacía menos gracia cuando yo le hablaba como amo. Sabía que eso no era natural en mí y que no me cuadraba, cosa que traducía diciendo que lo afectado no me caía bien. Solo hubiera tenido valor para marcharme en una dirección que me acercase a la señora de Guermantes. La cosa no era imposible. ¿No sería, en efecto,
hallarme más cerca de ella de lo que lo estaba por las mañanas en la calle, solitario, humillado, sintiendo que ni uno solo de los pensamientos que hubiera querido dirigirle llegaba nunca hasta ella, en aquel azacaneo estéril de mis paseos, que podían durar indefinidamente sin hacerme adelantar nada, si me fuese a muchas leguas de la señora de Guermantes, pero a casa de alguien a quien ella conociese, a quien supiera exigente en la elección de sus relaciones y que me apreciase, que pudiera hablarle de mí y, si no conseguir de ella lo que yo quería, por lo menos hacérselo saber. Alguien gracias a quien, en todo caso, simplemente porque con él examinaría si podía encargarse o no de tal o cual mensaje para ella, daría a mis ensueños solitarios y mudos una forma nueva, hablada, activa, que me parecería un avance y una realización casi. Intervenir en lo que hacía ella durante la vida misteriosa de la Guermantes, que era intervenir en esto que constituía el objeto de mi ensoñar constante, aunque fuese de una manera indirecta, como con una palanca, haciendo entrar en acción a alguien para quien no estuviesen vedados el hotel de la duquesa, sus recepciones, la conversación prolongada con ella. ¿No sería un contacto más distante, pero más efectivo que mi contemplación de todas las mañanas en la calle? La amistad, la admiración que Saint-Loup sentía hacia mí me parecían inmerecidas y habían permanecido para mí indiferentes. De pronto les concedí valor. Hubiese querido que se las revelase él a la señora de Guermantes, hubiera sido capaz de pedirle que lo hiciese, porque desde el momento en que uno está enamorado, todos los pequeños privilegios desconocidos que posee, quisiera poder divulgarlos ante la mujer a quien ama, como hacen en la vida los desheredados y los importunos. Sufre uno de que ella los ignore, trata de consolarse diciéndose que, precisamente porque nunca son visibles, acaso añada ella a la idea de que de uno tiene esa posibilidad de ignoradas excelencias. Saint-Loup hacía mucho tiempo que no podía venir a París, fuese como decía él, por exigencias de su profesión, o más bien por los disgustos que le daba su querida, con la cual había estado ya por 2 veces a punto de romper. Reiteradamente me había dicho cuánto bien le haría ir a verle a aquella guarnición cuyo nombre, a los 2 días de haber salido del de Balbec, me había causado tanta alegría al leerlo en el sobre de la primera carta que recibía de mi amigo. Era no tan lejos de Balbec como el paisaje, francamente de tierra adentro, hubiera hecho creer, una de esas pequeñas ciudades aristocráticas y militares rodeadas de una extensa campiña en que, en el buen tiempo, flota con tanta frecuencia a lo lejos como un vaho sonoro intermitente que, del mismo modo que un telón de álamos dibuja con sus sinuosidades el curso de un río que no se ve, revela los cambios del lugar, de un regimiento de maniobras que, hasta la atmósfera de las calles, de las avenidas y de las plazas, ha acabado por contraer una a modo de perpetua vibrantilidad musical y guerrera, y que el más grosero ruido de un carro o de un tranvía se prolonga en ellas en vagas llamadas de clarín, indefinidamente tamizadas en los oídos alucinados por el silencio. No estaba situada tan lejos de París que no me fuese posible, al apearme del rápido volver a casa, encontrar aún en pie a mi madre y a mi abuela y acostarme en mi cama. Tan pronto como lo hube comprendido, turbado por un doloroso deseo, tuve demasiada poca voluntad para decidir que no volvería a París y quedarme en la ciudad, pero demasiado poca también para impedir que un empleado llevase mi maleta hasta un coche de punto y para no incorporarme mientras le seguía el alma desierta de un viajero que vigila sus bártulos y a quien ninguna abuela espera, para no subir a un coche con la desenvoltura del que, por haber dejado de pensar en lo que quiere, tiene la apariencia de saber lo que quiere, y para no dar al cochero la dirección del cuartel de caballería, pensaba que Saint-Loup iría a dormir aquella noche al hotel en que yo iba a alojarme, para hacer que me fuese menos angustioso el primer contacto con aquella ciudad desconocida. Un soldado de guardia fue a buscarle y yo le esperé a la puerta del cuartel, ante aquella gran nave resonante con el viento de noviembre y de donde a cada instante, porque eran las 6 de la tarde, salían hombres de dos en dos a la calle, titubeando como si bajasen a tierra en algún puerto exótico donde se hubiesen detenido momentáneamente. Llegó Saint-Loup
agitándose en todos sentidos, dejando volar delante de sí su monóculo. Yo no había dado mi nombre y estaba impaciente por gozar de su sorpresa y de su alegría. ¡Ah, qué fastidio! Exclamó al verme de improviso, poniéndose colorado hasta las orejas. Acabo de entrar de semana y no podré salir hasta dentro de 8 días. Y preocupado por la idea de verme pasar a solas esta primera noche, porque conocía mejor que nadie mis terrores nocturnos que con tanta frecuencia había observado y endulzado en Balbec, interrumpía sus lamentaciones para volverse hacia mí, para dirigirme breves sonrisas, tiernas miradas desiguales, unas que venían directamente de su ojo a través de su monóculo, y en todas ellas una alusión a la emoción que sentía al volver a verme, una alusión también a una cosa importante que no siempre comprendía yo, pero que ahora me importaba, y era nuestra amistad. Dios mío, ¿y dónde va a dormir usted? Si he de serle franco, no le aconsejo el hotel en que nos hospedamos nosotros, está al lado de la exposición, donde van a empezar las fiestas y tendrá usted una de gente loca. No, mejor estaría en el Hotel de Flandes. Es un antiguo palacete del siglo XVIII con tapicerías viejas. Hace bastante casa solariega histórica. Saint-Loup empleaba a todo pasto la palabra hacer en lugar de parecer, porque la lengua hablada, como la lengua escrita, siente de tiempo en tiempo la necesidad de esas alteraciones del sentido de las palabras, de esos refinamientos de expresión, y así como ocurre con frecuencia que los periodistas ignoren de qué escuela literaria provienen las elegancias que utilizan, así el vocabulario, la dicción inclusive de Saint-Loup, estaban hechos de las imitaciones de 3 estetas diferentes, a ninguno de los cuales conocía, pero de quienes le habían sido indirectamente inculcados esos modos de lenguaje. Por otra parte, concluyó, ese hotel es bastante adecuado a su hiperestesia auditiva. No tendrá usted vecinos, que conozco que es una triste ventaja, y como al fin y al cabo mañana puede llegar otro viajero, no valdría la pena de escoger para ese hotel resultados precarios. No, si se lo recomiendo es por el aspecto. Las habitaciones son bastante simpáticas, los muebles antiguos y confortables, lo cual ya es algo tranquilizador. Pero para mí, menos artista que Saint-Loup, el placer que puede proporcionar una casa bonita era superficial, nulo casi, y no podía calmar mi angustia incipiente, tan penosa como la que sentía en otro tiempo en Combray, cuando mi madre no iba a darme las buenas noches, o como la que había sentido el día de mi llegada a Balbec, en la habitación demasiado alta que olía a espicanardo. Saint-Loup lo comprendió por mi mirada fija. Pero a usted le trae muy sin cuidado, pobrecillo, ese lindo palacio. Está usted muy pálido. Yo, como un tonto, le estoy hablando de unas tapicerías que ni siquiera tendrá usted ánimos para mirar. Conozco la habitación en que le pondrían. Para mi gusto le encuentro muy alegre, pero me doy perfecta cuenta de que para usted, con su sensibilidad, no es lo mismo. No crea que no lo comprendo. No siento lo que usted, pero de sobra me pongo en su lugar. Un suboficial que probaba un caballo en el patio, muy ocupado en hacerle saltar, sin responder a los saludos de los soldados, pero lanzando chaparrones de injurias a los que se ponían en su camino, dirigió en aquel momento una sonrisa a Saint-Loup, y al darse cuenta entonces de que éste tenía consigo a un amigo, lo saludó, pero el caballo se le fue a la empinada, espumarajeando. Saint-Loup se le abalanzó a la cabeza, lo tomó de la brida, consiguió calmarlo, y volvió a mi lado. Sí, me dijo, le aseguro que me doy cuenta, que sufro con lo que usted siente, me apena, añadió poniéndome afectuosamente la mano en el hombro, pensar que si me hubiera sido posible quedarme cerca de usted acaso hubiera podido quedarme a su lado, hablando con usted hasta la mañana, quitarle un poco de su tristeza. Le presentaría bastantes libros, pero no va usted a poder leer si se encuentra de esa manera y no habrá modo de conseguir que me sustituya aquí nadie. Ya va de 2 veces seguidas que lo he hecho porque había venido mi chica, y fruncía el ceño, por su disgusto y también por el ahínco que ponía en buscar, como un médico, qué remedio podría aplicar a mi mal. Anda, ve a encender lumbre en mi cuarto, dijo a un soldado que pasaba. Vamos, más aprisa, listo. Después se volvía hacia mí de nuevo y el monóculo y la mirada miope hacían alusión a nuestra gran amistad. Usted aquí, en este cuartel en que tanto he pensado en usted, no puedo dar crédito a mis ojos, me parece que sueño. En fin,
y esa salud va mejor. Ahora mismo va usted a hablarme de todo ello. Vamos a subir a mi cuarto. No estamos demasiado en el patio. Hace un viento del diablo. Yo ni siquiera lo siento ya, pero tengo miedo de que usted, que no está acostumbrado, tenga frío. ¿Qué? ¿Y ese trabajo? ¿Se ha puesto usted ya en él? ¿No? Pero, qué hombre este. Si yo tuviera las disposiciones que usted, creo que escribiría de la mañana a la noche. ¿Le divierte a usted más no hacer nada? Qué lástima que sean los mediocres como yo los que siempre están dispuestos a trabajar y que los que podrían hacerlo no quieran. Y ni siquiera le he preguntado por su señora abuela. Su Prudhomme no se separa de mí. Un oficial alto, guapo, majestuoso, desembocó con pasos lentos y solemnes de una escalera. Saint-Loup le saludó e inmovilizó la perpetua inestabilidad de su cuerpo, el tiempo preciso para tener la mano a la altura del kepis, pero la había precipitado con tanta fuerza, irguiéndose con un movimiento tan seco, y una vez acabado el saludo la hizo caer de nuevo con un ademán tan brusco, cambiando todas las posiciones del hombro, de la pierna y del monóculo, que aquel momento fue no tanto de inmovilidad como de una vibrante tensión en que se naturalizaban los movimientos excesivos que acababan de producirse y los que iban a empezar. Mientras tanto, el oficial, sin acercarse, tranquilo, benévolo, digno, imperial, representando, en suma, el polo opuesto de Saint-Loup, alzó a su vez, pero sin apresurarse, la mano hacia su kepis. Tengo que decirle 2 palabras al capitán, me susurró Saint-Loup. Tenga usted la bondad de ir a esperarme en mi cuarto. El segundo, a la derecha, en el tercer piso. Soy con usted dentro de un momento. Y echando a andar a paso de carga, precedido de su monóculo, que volaba en todos los sentidos, se fue derecho hacia el digno y lento capitán, a quien traían en aquel momento el caballo, y que, antes de disponerse a montar en él, daba algunas órdenes con una nobleza de ademanes estudiada, como en algún cuadro histórico, y como si fuese a partir para una batalla del primer imperio, cuando lo cierto era que volvía sencillamente a su casa, al alojamiento que había alquilado para el tiempo que hubiera de estar en Donciers, y que estaba enclavado en una plaza denominada, como por una ironía anticipada con este Napoleónida, Plaza de la República. Me lancé escalones arriba, a punto de resbalar a cada paso en aquellos peldaños claveteados, entreviendo crujías de desnudos muros, con la doble alineación de los petates y de los equipos. Me indicaron la habitación de Saint-Loup. Un instante me quedé parado ante su puerta cerrada, porque oía moverse a alguien, removían una cosa, dejaban caer otra. Sentía yo que la habitación no estaba vacía, que había alguien en ella, pero no era sino el fuego encendido que ardía. No podía estar tranquilo. Cambiaba de lugar los leños y con harta torpeza. Entré, dejó rodar un leño, hizo humear el otro, e incluso cuando no se movía como la gente vulgar, dejaba de continuo oír ruidos que, desde el momento en que veía subir la llama, se me aparecían como ruidos del fuego, pero que, de haber estado al otro lado de la pared, hubiera creído que venían de alguien que se sonaba y paseaba. Por último me senté en la habitación. Colgaduras de Liberty y viejas telas alemanas del siglo XVIII la preservaban del olor que exhalaba el resto del edificio, grosero, insulso y corruptible como el del pan moreno. Allí, en aquella habitación encantadora, era donde yo hubiera cenado y dormido feliz y con sosiego. Saint-Loup parecía presente casi, gracias a los libros de trabajo que estaban sobre su mesa, al lado de unas fotografías entre las que reconocí la mía y de la señora de Guermantes, gracias al fuego que había acabado por hacerse a la chimenea, y, como un animal echado en ardiente espera, silencioso y fiel, dejaba caer únicamente de cuando en cuando una brasa que se desmoronaba o lamía la pared con una llama de la chimenea. Oía yo el tic-tac del reloj de Saint-Loup, que no debía de estar muy lejos de mí. Este tic-tac cambiaba de lugar a cada momento porque yo no veía el reloj. Me parecía que venía detrás de mí, de delante, por la derecha, por la izquierda, que se apagaba a veces como si estuviese muy lejos. De pronto descubrí el reloj sobre la mesa. Entonces oí el tic-tac en un lugar fijo de donde ya no se movió. Cuando menos creía oírlo en aquel punto. No lo oía en él, lo veía allí. Los sonidos no tienen lugar, por lo menos los referimos a movimientos, y merced a ello poseen la utilidad de avisarnos de esos movimientos, de parecer como que los hacen necesarios y naturales. Ocurre a veces, desde luego,
que un enfermo, al cual han tapado herméticamente los oídos, no oiga ya el crepitar de un fuego como el que en aquel momento machacoñaba en la chimenea de Saint-Luc, mientras trabajaba en hacer tizones y cenizas que hacía caer luego en su rejilla, como tampoco oye el paso de los tranvías, cuya música alzaba el vuelo en intervalos regulares en la plaza mayor de Doncières. Entonces, si el enfermo lee, las páginas pasarán silenciosamente como si fuesen recorridas por la mano de un dios. El pasado rumor de un baño que alguien está preparando se atenúa, se aligera y se aleja como un gorjeo celestial. El retroceso del ruido, su adelgazamiento, le quitan todo poder agresivo respecto de nosotros, enloquecidos hace unos momentos por unos martillazos que parecían sacudir el techo sobre nuestra cabeza. Nos complacemos ahora en recogerlos, ligeros, acariciadores, lejanos, como un murmullo de follaje que jugase sobre la carretera con el céfiro. Hace unos solitarios con cartas que no entiende, hasta el punto de que cree no haberlas barajado, que se mueven por sí solas y que, adelantándose a nuestro deseo de jugar con ellas, se han puesto a jugar con nosotros. Y a este respecto cabe preguntarse si en lo que atañe al amor, añadamos inclusive al amor, el amor a la vida, el amor a la gloria, ya que, según parece, hay gente que conocen estos dos últimos sentimientos, no debería hacerse como los que, para defenderse contra el ruido, en lugar de implorar que cese, se tapan los oídos y, a imitación de ellos, retraer nuestra atención, nuestra defensiva a nosotros mismos, darles como objeto que reducir no el ser exterior a quien amamos, sino nuestra capacidad de sufrir por él. Volviendo al sonido, si se hace mayor en las bolas que cierran el conducto auditivo, éstas obligan al pianísimo, a la joven que tocaba encima de nuestra cabeza, un aire turbulento. Si se unta una de esas bolas de una materia grasa, su despotismo es obedecido inmediatamente por la casa toda, sus leyes se extienden inclusive al exterior. El pianísimo no basta ya. La bola hace que se cierre instantáneamente el teclado y la lección de música acaba bruscamente. El señor que paseaba sobre nuestra cabeza cesa de repente en su ronda. La circulación de los coches y de los tranvías queda interrumpida como si se esperase a un jefe de Estado, y esta atenuación de los sonidos turba incluso a veces el sueño en lugar de protegerlo. Todavía ayer los ruidos incesantes, al descubrirnos de una manera continua en los movimientos de la calle y de la casa, acababan por adormecernos como un libro aburrido. Hoy, en la superficie de silencio extendida sobre nuestro sueño, un choque, más fuerte que los demás, llega a hacerse oír leve como un suspiro, sin ligazón con ningún otro sonido misterioso, y el requerimiento de explicación que exhala basta para despertarnos. Si se retiran por un instante los algodones superpuestos al tímpano del enfermo, y de pronto la luz, el pleno sol del sonido se muestra de nuevo, segador, renace en el universo, el pueblo vuelve a toda velocidad en rumores aislados, se asiste como si fueran salmodiadas por ángeles músicos a la resurrección de las voces. Las calles vacías se llenan por un instante de las alas rápidas y sucesivas de los tranvías cantores, y en la misma habitación el enfermo acaba de crear, no como Prometeo, el fuego, sino el ruido del fuego, y al aumentar, al adelgazar los tapones de guata, es como si se hiciera funcionar alternativamente uno u otro de los dos pedales que se han añadido a la sonoridad del mundo exterior. Solo que hay también supresiones de ruidos que no son momentáneas. El que se ha quedado completamente sordo ni siquiera puede hacer calentar a su lado un casillo con leche sin que tenga que espiar con los ojos sobre la tapadera ladeada, el reflejo blanco, hiperbóreo, semejante al de una tempestad de nieve, que es el signo premonitorio al cual es prudente obedecer retirando, como el Señor al detener las aguas, los enchufes eléctricos, porque ya el huevo ascendente y espasmódico de la leche que hierve lleva a cabo su crecida en algunas ebulliciones oblicuas, infla, redondea algunas velas, medio zozobradas, que había plegado la crema, arroja la tempestad una de ellas, de nácar, y la interrupción de las corrientes, si se conjura a tiempo la tormenta eléctrica, hará girar todas esas velas sobre sí mismas y las lanzará a la deriva, trocadas en pétalos de magnolia.
Pero si el enfermo no ha tomado suficientemente aprisa las precauciones necesarias, bien pronto, al emerger apenas de un mar blanco sus libros y su reloj, pasada esta barra láctea, se vería obligado a pedir auxilio a su vieja criada que, aun cuando el enfermo fuese un político ilustre o un gran escritor, le diría que tiene menos sentido que un niño de 5 años. En otros momentos, en la cámara mágica, ante la puerta cerrada, una persona que hace un instante no estaba allí ha hecho su aparición. Es un visitante a quien no se ha oído entrar y que no hace más que ademanes, como en uno de esos teatrillos de fantoches, de tanto descanso para que aquellos que han cobrado aborrecimiento al lenguaje hablado. En cuanto al sordo total, como la pérdida de un sentido añade al mundo tanta belleza como no da su adquisición, se pasea ahora en colmo de delicias por una tierra casi edénica en que todavía no ha sido creado el sonido. Las más altas cascadas despliegan para sus ojos solos su sábana de cristal, más tranquilas que el mar inmóvil, como cataratas del paraíso. Como el ruido era para él, antes de su sordera, la forma perceptible bajo la que yacía la causa de un movimiento, los objetos movidos sin ruido parece que lo sean sin causa, despojados de toda cualidad sonora, muestran una actividad espontánea, parecen vivir, agitarse, se inmovilizan, toman fuego de sí mismos, alzan por sí mismos el vuelo como los monstruos alados de la prehistoria en la casa solitaria y sin vecinos del sordo, el servicio que, antes de que el achaque fuese completo, mostraba ya más reserva, se hacía silenciosamente, está asegurado ahora con algo de subrepticio por mudos, como le ocurre a un rey de comedia de magia, como en el escenario asimismo, el edificio que el sordo ve desde su ventana, cuartel, iglesia, alcaldía, no es más que una decoración. Si algún día llega a hundirse, podrá emitir una nube de polvo y escombros visibles, pero menos material aún que un palacio de teatro, de cuya delgadez carece, empero caerá en el universo mágico sin que la caída de sus pesados sillares de cantería empañe con la vulgaridad de ningún ruido la castidad del silencio. El mucho más relativo que reinaba en la camerata militar en que yo me encontraba desde hacía un momento se quebró. Se abrió la puerta y Saint-Loup, dejando caer su monóculo, entró presuroso. Qué a gusto se encuentra uno en este cuarto, Roberto, le dije. Qué bien si estuviese permitido cenar y dormir aquí. Y, en efecto, de no haber estado prohibido, qué reposo sin tristeza hubiera saboreado allí, protegido por aquella atmósfera de tranquilidad, de vigilancia y de alegría que sostenían 1000 voluntades reguladas y sin inquietud, 1000 espíritus libres de cuidados en la gran comunidad de un cuartel donde, como el tiempo ha tomado la forma de la acción, la triste campana de las horas era sustituida por la misma gozosa charanga de las llamadas, cuyo recuerdo sonoro, desmigajado y virulento, se mantenía perpetuamente en suspenso sobre el enlosado de la ciudad, voz segura de ser escuchada y musical, porque no era sólo la orden de la autoridad a la obediencia, sino también de la cordura a la felicidad. Con que preferiría usted acostarse aquí, a mi lado, mejor que irse solo al hotel, me dijo Saint-Loup riendo. Es usted cruel, Roberto, en tomarlo con ironía, le dije, sabiendo como sabe que eso es imposible y que allí voy a sufrir tanto. Me adula usted, me dijo, porque precisamente se me ha ocurrido la idea de que usted preferiría quedarse aquí esta noche, y eso es precisamente lo que había ido a pedirle al capitán. ¿Y lo ha permitido? Exclamé, sin la menor dificultad. Oh, lo adoro. No, eso es demasiado. Ahora déjeme usted que llame a mi ordenanza para que se ocupe de nuestra cena, añadió, mientras yo me volvía para ocultar mis lágrimas. Varias veces encontraron uno u otro de los camaradas de Saint-Loup. Este los ponía a la puerta. Vamos, largaos de aquí. Yo le pedía que les dejara quedarse. Nada de eso. Le abrumarían a usted. Son seres completamente incultos que no pueden hablar más que de carreras, como no sea de almorzar caballos, y además, por lo que a mí se refiere, me echarían a perder estos instantes tan preciosos que tanto he deseado. Tenga usted en cuenta que si hablo de la mediocridad de mis camaradas, no quiero decir que todo el que es militar carezca de intelectualidad, ni mucho menos. Tenemos un comandante que es un hombre admirable. Ha dado un curso en que trató la historia militar como una demostración, como una especie de álgebra, estéticamente incluso.
El procedimiento es de una belleza sucesivamente inductiva y deductiva, que no habría de dejarle a usted insensible. ¿No es el capitán que me ha autorizado a quedarme aquí? No, a Dios gracias, porque el hombre a quien usted adora por tan poca cosa es el imbécil más grande que haya habido jamás en la tierra. Es perfecto para ocuparse del rancho y del uniforme de sus hombres. Se pasa las horas muertas con el sargento mayor y con el maestro sastre. Esa es toda su mentalidad. Por lo demás, desdeña extraordinariamente, como todo el mundo, al admirable comandante de quien habla a usted. Nadie trata a este porque es francmasón y no va a confesarse. El príncipe de Borodino no recibiría nunca en su casa a este pequeño burgués, lo cual, con todo, no deja de ser el colmo de la frescura en un hombre cuyo bisabuelo era un labriego y de que, de no ser por las guerras de Napoleón, sería probablemente también labrador. Por lo demás, se da cuenta de su situación. Ni carne ni pescado en sociedad. Ese supuesto príncipe va apenas al jockey de tan violento como se encuentra allí, añadió Roberto, que, inducido por un espíritu de imitación a adoptar las teorías sociales de sus señores y los prejuicios mundanos de sus padres, unía, sin darse cuenta de ello, al amor a la democracia y el desdén hacia la nobleza del imperio. Yo miraba la fotografía de su tía y el pensamiento de que Saint-Luc, como poseedor de aquella fotografía, pudiera acaso dármela, me hizo quererle más aún y sentirme deseoso de prestarle 1000 servicios que me parecían poca cosa a cambio de aquella, porque esta fotografía era como un encuentro más añadido a los que ya había tenido yo con la señora de Guermantes, o mejor aún, un encuentro prolongado, como si ella, merced a un brusco progreso de nuestras relaciones, se hubiera detenido a mi lado, tocada con una pamela, y me hubiese dejado por vez primera contemplar a mis anchas aquella morbidez de la mejilla, aquella línea de la nuca, aquel ángulo de las cejas, hasta aquí veladas por la rapidez de su paso, por el aturdimiento de mis impresiones, por la inconsistencia del recuerdo, y su contemplación, ni más ni menos que la del pecho y los brazos de una mujer a quien hasta entonces no hubiera visto sino con traje subido, era para mí un voluptuoso descubrimiento, un regalo. Estas líneas que me parecía casi prohibido mirar, podía estudiarlas en el retrato como en un tratado de la única geometría que tuviese valor para mí. Más tarde, al mirar a Roberto me di cuenta de que también él era un poco como una fotografía de su tía, y en virtud de un misterio casi tan conmovedor para mí, ya que si el rostro de él no había sido directamente producido por el de ella, ambos tenían, sin embargo, un origen común. Los rasgos de la duquesa de Guermantes que estaban prendidos en mi visión de Combray, la nariz en forma de pico de halcón, los ojos penetrantes, parecían haber servido asimismo para recortar en otro ejemplar análogo y menos consistente, de piel demasiado fina, el semblante de Roberto, que podía casi superponerse al de su tía. Contemplaba en él con envidia aquellos rasgos característicos de los Guermantes, de esa raza que se ha conservado tan inconfundible en mitad del mundo, en que no se pierde y en que permanece aislada en su gloria divinamente ornitológica, porque parece que haya nacido en los tiempos de la mitología de la unión de una diosa y de un pájaro. Roberto, sin conocer sus causas, estaba conmovido ante mi ternura. Esta, por lo demás, aumentaba con el bienestar producido por el calor del fuego y con el vino de champán, que perlaba al mismo tiempo de gotas de sudor mi frente y de lágrimas mis ojos. Roberto rociaba unos pollos de perdiz, yo los comía con el estupor de un profano de cualquier clase, cuando en cierta vida que no conocía encuentra precisamente aquello que había creído que esa vida excluyese, el pasmo, por ejemplo, de un librepensador al almorzar exquisitamente en una rectoral, y a la mañana siguiente, al despertar, lo primero que hice fue lanzar desde la ventana de Saint-Luc, que como estaba muy alta dominaba toda la comarca, una mirada de curiosidad para trabar conocimiento con mi vecina, la campiña, que no había podido ver la víspera por haber llegado demasiado tarde, a la hora en que el campo dormía, ya envuelto por la noche. Pero, aun cuando se hubiese despertado muy temprano, sólo la vi, sin embargo, al abrir los postigos como se la ve desde la ventana de un castillo a la parte del estanque, arropada todavía en su suave y blanca vestidura matinal, de niebla que casi no me dejaba distinguir nada,
Pero yo sabía que antes de que los soldados que se ocupaban de los caballos en el patio hubiesen acabado de almorzarlos, la campiña se habría despejado de su vestidura. Mientras tanto, solo me era dado ver una descarnada colina que erguía frente por frente del cuartel su lomo despojado ya de sombra, agudo y rugoso, a través de los visillos calados de escarcha. Mis ojos no se apartaban de aquella extraña que por primera vez me miraba, mas cuando hube adquirido la costumbre de ir al cuartel, la conciencia de que la colina estaba allí, más real, por consiguiente, incluso cuando no la veía, que el hotel de Balbec, que nuestra casa de París, en los que pensaba como en unos ausentes, como en unos muertos, es decir, sin apenas creer ya en su existencia, hizo que, aun sin darme yo cuenta de ello, su forma reverberada se perfilase siempre sobre las menores imposiciones que sentí en Doncier, y para empezar, por aquella mañana, sobre la buena impresión de calor que me dio el chocolate preparado por el ordenanza de Saint-Luc, en aquella habitación confortable que tenía la apariencia de un centro óptico para mirar a la colina, ya que la misma niebla que había en ésta tornaba imposible la idea de hacer otra cosa que contemplarla y pasearse por ella. Empapado la forma de la colina asociaba al sabor del chocolate y a toda la trama de mis pensamientos de entonces. Esa niebla, sin que yo pensase ni poco ni mucho en ella, vino a humedecer todos mis pensamientos de aquel entonces, del mismo modo que tal oro inalterable y macizo había permanecido ligado a mis impresiones de Balbec, o como la vecina presencia de los escalones de piedra negruzca comunicaba cierto tono gris a mis impresiones de Combray. No persistió, por lo demás, hasta muy entrada la mañana. El sol empezó por gastar inútilmente contra ella algunas flechas que la recamaron de brillantes, acabando por dominarla. La colina pudo ofrecer su grupa gris a los rayos que, una hora más tarde, cuando bajé a la ciudad, daban a los rojos de las hojas de los árboles, a los rojos y a los azules de los carteles electorales pegados en los muros, una exaltación que hasta a mí mismo me entonaba y me hacía golpear, cantando, el empedrado, conteniéndome para no brincar de alegría sobre él.